Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores, un agradecimiento por compartir la mesa con mis compañeros, con mis colegas, y bueno, ¿no? En un foro con la temática que nos convoca, me hace plantearme una pregunta en torno al papel del Poder Judicial en el momento de dictar sus resoluciones en materia como derechos humanos, política económica, política de seguridad y política energética, siendo esta última precisamente aquella que tiene elementos de todos los temas anteriores, ya que la política energética mantiene un lazo sumamente estrecho con la justiciabilidad de derechos humanos, tiene una parte sustancial y estratégica en los temas de seguridad nacional y de soberanía, y en materia económica permite el acceso a una energía barata y de calidad, es parte fundamental para alcanzar cualquier tipo de desarrollo económico. Razón por la cual la pregunta que gira en torno a determinar si la Constitución de cualquier país es inamovible en cuanto a su texto, sus principios o sus interpretaciones, y luego entonces cuál es el papel del Poder Judicial ante cualquiera de sus respuestas. Esto nos lleva a uno de los viejos debates constitucionales, pero no por ello superado, es decir, si por un lado suponemos que la Constitución es inamovible, entonces ni su texto ni sus principios y luego entonces sus interpretaciones son modificables, es decir, todo se debe realizar a la luz del texto original de una Constitución, luego entonces estamos en presencia de una concepción rígida de la Constitución. Sin embargo, si consideramos que la Constitución es modificable, el texto, principios e interpretaciones se tienen que ir ajustando a las necesidades de cada generación. En el caso mexicano puede ser a la idea política y económica de cada administración. En cualquiera de las dos concepciones, el Poder Judicial termina siendo clave para darle voz al conjunto de normas constitucionales. En el primer caso, la rigidez de una metodología casi exegética rige a la sociedad bajo una concepción que debe ser vista en base a los valores y principios que se han establecido en los precedentes primigenios. En el segundo caso, la idea de una constitución viva en los términos de Ackerman, que considera a la misma como una máquina cambiante, como una edificación creada en base a contribuciones que con el pasar del tiempo han ido cobrando el sentido cambiante de la Constitución, exige del Poder Judicial resoluciones acordes a los tiempos que se viven, congruentes a los principios que se determinan en el texto constitucional, pero siempre teniendo contacto con las necesidades de las personas que realizan sus actividades en el presente. Esto último no es un permiso a los jueces para resolver de forma arbitraria y discrecional los asuntos que se les plantean, sino que se les enfrenta con el reto de interpretar la Constitución con las aspiraciones y necesidades de cada generación. Más allá de tratar de establecer una respuesta determinante a la dicotomía aquí planteada, lo que quiero exponer es el contenido de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la controversia constitucional 89-2020, presentada en contra del acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, específicamente en el punto donde la Suprema Corte analiza lo referente a que dicho acuerdo compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, eliminando la capacidad de los agentes para ingresar y competir en el mercado de generación y suministro. En este sentido, la resolución a la controversia constitucional en el punto específico es una muestra de una interpretación rígida, tanto en lo político como en lo económico, ya que encontramos argumentos como que la reforma constitucional en materia energética tuvo por objeto crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo, que si bien el desarrollo del CEN debe promover en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, ello no ha de anular otros objetivos constitucionales como crear condiciones adecuadas para el mercado libre de competencia y concurrencia. Que la libre concurrencia permite a los agentes económicos como demandantes y oferentes la posibilidad de fijar de manera libre los precios con base a las reglas del propio mercado, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, mientras que la libre competencia implica que el Estado debe garantizar que ningún agente económico desarrolle prácticas que generen como consecuencia desplazar a sus competidores y por tanto que domine el mercado. De dichos argumentos, se observa que la Suprema Corte en este criterio ha asumido concepciones que en las últimas décadas fueron tomadas como cuestiones que inevitablemente deben de ser y que simple y sencillamente no hay otra alternativa. Por ejemplo, que la reforma constitucional tuvo como objetivo formar un mercado abierto y competitivo y que estos conceptos no pueden estar limitados por rubros fundamentales como la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Es decir,
Bajo esta concepción, el derecho a las empresas a participar en el mercado eléctrico está por encima de las condiciones que garantizan que las personas reciban de forma continua y permanente el servicio de la energía eléctrica y que con eso las personas o consumidores de nuestro país puedan acceder a diversos derechos como salud o educación. Yo estaba comentando antes de la participación de Daniel, que efectivamente yo creo que hay que tener muy en claro que, como dice Zagrebelsky, toda generación tiene derecho a cambiar su constitución. Toda generación tiene derecho a cambiar las reglas, los parámetros, los principios en los cuales se quiere organizar. Por eso no le veo me parece muy peculiar que de repente nos espantemos porque haya una propuesta de reforma constitucional y que, al parecer se quiere satanizar. Pero bueno, más allá de eso, independientemente de modificar la Constitución, lo que pasó cuando se intentó modificar la ley o cuando se intentó modificar a través de diferentes resoluciones o a través de diferentes criterios emitidos desde el gobierno federal, es que la misma Corte, en base a criterios que me parecen muy, como lo mencionaba antes, sin demasiado cuestionamiento, como lo mencionaba en el caso de la idea de mercado, ¿no? Y habla de competencia económica, habla de mercado autorregulado y habla de oferta y demanda, cuando en realidad eso solo existe en los libros de texto de las facultades de economía y lo que en realidad tenemos es cuando hablamos de mercado, hablamos de reglas que existen en el mercado. ¿Y quién pone esas reglas? Normalmente las pone el Estado para efectos de que se alcancen los fines y los objetivos que se estaban planteando en un determinado cuerpo normativo. Y curiosamente, la Corte, bajo estos parámetros de decir oferta y demanda, libre competencia, libre concurrencia, también deja de lado criterios propios de la Corte, como en aquellas figuras donde han establecido la libertad configurativa del Poder Legislativo o la libertad de configuración del regulador. Quiero citar una tesis, ¿no?, parafraseando porque es un poco larga, en la cual determinan que en donde la tesis se denomina política regulatoria, límites del escrutinio judicial de las decisiones relativas. Y dice: las decisiones de política regulatoria que incorporan cierta discrecionalidad técnica y por lo tanto limita a los tribunales del Poder Judicial de la Federación a realizar un escrutinio constitucional estricto, en restricciones a los derechos humanos, sin embargo en materias como la económica y la financiera, si bien no está exenta de control, pues está limitada a los derechos humanos y otros preceptos constitucionales, sí implica que los jueces ejerzan su función sin invadir atribuciones que no les correspondan. En estos supuestos corresponde al regulador, no al juez, elegir los medios para alcanzar los fines constitucionales y el tipo de política regulatoria que debe buscar la satisfacción del interés público y el bien común. Por lo tanto, las decisiones del juez deben ser razonables y proporcionales en relación con el fin de la ley, eficaces, de buena fe, ajenas al desvío de poder y no discriminatorias, en el entendido de que, si insiste, el control sobre el ejercicio de esa actividad no autoriza al juez constitucional a sustituirse en la facultad de decidir cuál es la mejor política regulatoria. Simplemente me parece que queda claro que de repente en la misma Corte funciona bajo criterios encontrados. La misma Corte ha reconocido la atribución del Poder Ejecutivo para poder establecer las reglas del juego y que la Corte y los jueces deben ceñir y darle un margen amplio para efectos de que se pueda cumplir un determinado objetivo. Claro que esto no implica que se transgreda la Constitución.